musical. Conduce Cristian del Alcázar Ponce. Déjate llevar, déjate llevar. Temas muy interesantes en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con... Aquí estamos, amigos. Gracias por vernos en directo a través de todas nuestras plataformas y redes sociales. El canal de YouTube, les quiero recordar para que se suscriban, es totalmente gratis. Así pueden ver nuestras principales entrevistas y nuestros noticieros Notimundo a la carta y Notimundo Estelar completos. Es FM Mundo Live en YouTube. Hoy vamos a hablar de la consulta popular del Yasuní ITT, que se llevará a cabo el 20 de agosto, ya solamente en 5 semanas. Está con nosotros Inti Groneberg, científico ecuatoriano, presidente de Ichiton Group. Espero haberlo dicho bien. Inti, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. Mi estimado Cristian, muy buenos días. Contento de hablar de este tema de tanta trascendencia para el país. Nosotros felices de tenerte aquí en cabina a los tiempos y poder conversar. Si quieren participar de este diálogo, amigos, recuerden nuestro WhatsApp es el 098-999-9819. Se ha vuelto muy polémica esta consulta sobre el Yasuní ITT. ¿Cuál es tu punto de vista, mi querido Inti? Bueno, tiene una razón de ser justamente el tema polémico, porque a criterio de muchos, me incluyo, estamos debatiendo el futuro de este país. Y voy a dar contexto de por qué esta afirmación. El día de ayer, el presidente Biden en Estados Unidos manifestaba su preocupación producto del cambio climático. Se da ya un efecto real del aumento de temperatura, sobre todo en Florida, que puede generar muertes. Están preparándose para el efecto. Hace 2 semanas Canadá tuvo un incendio de grandes proporciones que mandó una nube de ceniza hacia Europa, algo nunca antes visto. Esa es la realidad del mundo. El mundo... Algo que se veía venir hace tiempo, pero que ahora ya lo tenemos aquí. Así y lo estamos sintiendo y las consecuencias pueden ser tremendas. Correcto. Llegó el día y este año, por el fenómeno del Niño, se magnifican los efectos. Estamos sintiéndolos justamente por la llegada del fenómeno del Niño. ¿Por qué pongo esto como antecedente? Porque el mundo se está transformando. No es que nos vamos a quedar con los brazos cruzados, no es que los países industrializados están solo sentados esperando que les llegue el apocalipsis climático, sino que existe una transformación global, mi estimado Cristian. Transformación que va a moldear el modelo económico global. Esto se llama la economía verde, y según instituciones como el Oxford Economics, está mapeado su cantidad, el valor, $10.3 trillones. Ese es el valor de la economía verde cuantificada por una de las instituciones de mayor renombre económico a nivel global. ¿Y qué significa eso? Es que todas las industrias se están transformando, desde la agricultura hasta los productos de producción, de exportación en todo el mundo. Entonces, en ese sentido hay una oportunidad muy importante para los países megadiversos, y dentro de esos países está el Ecuador. El Ecuador es el país más megadiverso por kilómetro cuadrado, y dentro de esa megadiversidad tenemos al Yasuní, que según el Smithsonian es el sitio más megadiverso del planeta. No hay dos. Y no solamente que es megadiverso, sino que también el 95% de las especies que están en el Yasuní no existen en otra parte, mi estimado Cristian. Entonces, la riqueza del Yasuní, en un mundo en donde existe el combate al cambio climático, en un mundo que cada vez hay menos espacios biodiversos, la riqueza del Yasuní no está bajo la tierra, está sobre la tierra. No solamente una zona de extracción petrolera más. Así es, ese es el punto fundamental. Entonces, lo que decimos justamente quienes estamos viendo esta transformación es el valor está sobre la tierra, y el Ecuador tiene que entender que en este proceso de transición global puede jugar un rol. El mundo no está quieto, el mundo se está transformando, y cada vez más estamos apreciando la biodiversidad de espacios como el Yasuní, que nos pueden permitirnos posicionarnos al Ecuador como un lugar de atracción de recursos. Ya vimos lo que pasó con el tema del cambio de deuda para conservación en Galápagos, $600 millones de beneficio. Datos del Banco Interamericano de Desarrollo para la región, en esta economía, 15.4 billones por año. Ahí está el futuro del planeta. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a discutir, mi estimado Cristian, la transición de la era postpetrolera de este país?
cuando sabemos que las reservas que nos quedan son 10 años. Entonces lo que decimos es... No es mucho lo que nos queda, ¿no? Correcto. Entonces lo que estamos diciendo es, el tiempo es ahora. Empecemos respetando áreas megadiversas. No se está diciendo que se deje de explotar el petróleo en el país, eso no tiene sentido. Lo que se está diciendo es, no se puede hacer en lugares megadiversos como el Yasuní porque su valor sobre la tierra es superior a lo que se encuentra bajo tierra. Ok, eso está clarísimo, Inti, pero las pérdidas también para un país pobre, para un país tercermundista, para un país que en este momento no tiene dinero, se están hablando de más o menos 1.200 millones de dólares al año que dejarían de ingresar al Estado ecuatoriano si llega a ganar el sí en esta consulta. Es muchísima plata para un país pobre. De acuerdo contigo, mi estimado Cristian, lo que me preocupa, datos de Petroecuador presentados a la Corte Constitucional, no de ningún académico, sino en los 8 meses que hubo en el proceso de consultas de la Corte hacia distintas instituciones, Petroecuador presentó las cifras de impacto si es que se deja de producir en el bloque 43. El dato total de explotación son 4.883 millones, por una cifra de 135 mil millones de barriles que se encuentran bajo tierra según ellos, y eso traído a valor presente a 20 años de 148 millones. Y no son datos de ningún académico, son los datos que presentó Petroecuador a la Corte Constitucional. Serían solo 148 millones, entonces. Eso es 0.47% del presupuesto del Estado. Está mal la otra cifra de los 1.200 millones según tú. Ellos lo que están haciendo es posicionar como el ingreso al país, al presupuesto, algo que solamente es la venta. Nosotros sabemos que de la venta hay que restar costos. Quiere decir que el impacto no sería tan grande como se ha anunciado y se dice. Así es, y déjame darte otro. Ahora, ¿a quién le creemos 148, 1.200 millones? Porque los 1.200 millones lo han logrado posicionar muy bien. Claro, y el tema es que es el propio Petroecuador el que da las dos cifras. Y yo me pregunto, ¿le mintieron a la Corte Constitucional? Porque esos son datos que presentan a la Corte. Ahora, déjame... Pero la diferencia es demasiado grande. Es correcto. Lo que están haciendo es un juego de palabras en lo cual los ingresos por la venta no es lo mismo que lo que le queda de utilidad petrolera al Estado, pues hay que restar todos los costos, ¿no? De transporte, explotación, ahí hay un OPEX y CAPEX que es de inversión también que hay que tomarlo en cuenta, pero déjame darte otro dato para poderlo contrastar. En el 2023, lo que recibimos de renta petrolera según el Banco Central, primer cuatrimestre, ya lo que nos ha ingresado a las arcas, 637 millones de toda la producción petrolera del país, mi estimado Cristian. 2023 de enero a abril. De toda, no solamente de este bloque. Todo el país. Al año, si sigue esa tendencia, vamos a tener alrededor de 1.911 millones para el presupuesto del Estado. ¿Cómo hace sentido que solo un bloque, que representa entre 11 al 13% de la producción, representa el 63% de esos 1.911 millones? Se les cae el argumento por todo lado. Ok. Tú has dicho y has manifestado que la explotación del bloque 43 no traerá las ganancias que el gobierno ha calculado, como muy bien mencionas. Es momento de pensar en alternativas más rentables de extracción, has dicho. ¿Cuáles serían estas alternativas, Inti? Sí, sin duda, no podemos menospreciar la capacidad productiva e innovación de empresas ecuatorianas como Petroecuador. Hay varias alternativas. La primera, Petroecuador tiene por orden judicial de dejar de quemar gas natural en la Amazonía, en más de 380 mecheros que existen aquí en el país. Esa orden se dio porque hay amplia documentación de afectaciones a la salud de comunidades que se encuentran cerca de esos mecheros, donde se quema el gas natural. Y ya hay una orden. En marzo tenían que haber llegado a apagar los mecheros cerca de comunidades, no lo hicieron, y al 2030 tienen que apagar todos los mecheros. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es aprovechar ese gas en lugar de quemarlo, y los propios datos de Petroecuador nos dicen que eso podría generar un ingreso de 400 millones al año. Una decisión, de paso cumplen la ley y tienes recuperado los ingresos del bloque 43. Seguimos avanzando. Esa es una opción. Una opción. Y solo del tema de Petroecuador. ¿Cuáles son las otras? Vamos a otra de Petroecuador. Según investigadores ecuatorianos, ese 12% de caída de la producción del bloque 43 se puede recuperar en los otros bloques, en los petroleros, haciendo procesos de mejoramiento de extracción.
entonces el país puede recuperar. Estamos hablando solo del 12% de la producción. Y eso puede generar otros 400 millones. Entonces, es momento, mi estimado Cristian, que incluso el propio Petroecuador se dé cuenta de que en ciertos lugares, como el Yasuní, por el valor que tienen, no los podemos explotar. No solo el Ecuador está discutiendo esto, Noruega en el 2019 tomó la decisión de no hacerlo en una isla que se consideró megadiversa. Perú está discutiendo lo mismo desde el lado de ellos del Yasuní, en la reserva que van a crear Napo Tigre. Es la tendencia internacional, justamente porque en tiempos de cambio climático, lugares megadiversos como el Yasuní tienen más valor que lo que se encuentra bajo tierra. Sí, y eso es a lo que tú te referías hace un momento, porque para muchos dicen, pero sí, hay el problema del calentamiento global y demás, pero es muy poquito lo que está en el bloque 43. La afectación es realmente mínima comparado a toda la extracción petrolera que hay en el mundo. Correcto. El punto no es dejar de contribuir a los gases de efecto invernadero a través del bloque, porque eso viene de los países industrializados. El punto es que... Claro, realmente ahí no se gana nada, creo yo. No, y de hecho te digo otro dato más. Hay un mechero en el Yasuní, en el centro de procesamiento en Tiputini. Entonces, no solamente que la Amazonía no está absorbiendo gases de efecto invernadero, sino que también estamos produciendo con los mecheros que existen ahí. Entonces, en realidad, más por la megadiversidad. Exactamente. Ese es el valor que, te doy un dato, noviembre del año pasado, Naciones Unidas, todos los países decidieron crear un fondo que se está definiendo el valor, van a ser billones de dólares, para proteger el 30% del área terrestre y marítima del planeta. Y de eso se va a dar prioridad a lugares megadiversos. Entonces, el futuro de este Ecuador, mi estimado Cristian, es sostenible, es inclusivo, no hay otra alternativa, el mundo está en esa transición. Que muy poco se ha hecho aquí con respecto a eso. Exactamente, y eso es lo que preocupa. Países como Costa Rica, también megadiversos, entendieron esto y van desde hace más de 10 años en ese proceso, se están posicionando bien, generan fuentes de empleo porque están diversificando su matriz productiva. Colombia lo empieza a entender, ya Petro ha anunciado el análisis de su biodiversidad para ver si se puede generar industrias químicas de producción de medicinas de forma sostenible con el ambiente. Tenemos a Brasil también, que ya está otra vez peleando para que no se deforeste la Amazonía y trayendo recursos. El que se está quedando es el Ecuador, y el Ecuador puede jugar un rol por primera vez, porque como digo, en tiempos de cambio climático es necesario espacios megadiversos como el Yasuní, y la comunidad internacional ya lo metió en el modelo económico. Y eso ¿sería positivo entonces, según tu criterio, para la imagen del Ecuador al mundo, que gane el sí en la consulta y que se deje de explotar en el bloque 43? 100% de acuerdo con eso, mi estimado Cristian. Digámosle sí a la vida. Este país se puede posicionar como una potencia ambiental ecológica desde nuestro modelo de cómo nuestros recursos de exportación, nuestros productos que sean inclusivos, que sean sostenibles, de bajo impacto, producidos en un área rica, megadiversa. Eso va a ser un valor que va a posicionarle al Ecuador. Ya lo hace. Hay empresas que, como hemos visto en los últimos años, incluso han entrado en mercados saturados, ¿no? El tema del chocolate, por ejemplo, que si me decías hace 10 años si va a haber una empresa ecuatoriana que va a competir en chocolate, te decía, imposible, está saturado, pero ya hay y están peleando. Entonces, ahí está el futuro de este país, mi estimado Cristian. Es momento de darnos cuenta de que el mundo se está moviendo hacia la era postpetrolera. El Ecuador tiene un valor que no tenía antes en otros procesos de transición. El cambio se está dando rápido y empecemos a creérnosla, que aquí hay ese potencial y vamos a poder diversificar de esa forma la matriz productiva. Eso va a generar más fuentes de empleo, ese es el principal problema de este país. Y frente a ello, posicionarnos por primera vez, ¿no? En un momento cuando empieza esto, ¿no? No tratemos de subirnos luego cuando ya las cartas estén jugadas. De lo que entiendo y de lo que nos has dicho esta mañana, para ti sería positivo, no catastrófico para la economía ecuatoriana, como han dicho ciertos actores, inclusive el presidente, que hablaba de que se deberían eliminar los subsidios a los combustibles, de que el golpe para las finanzas ecuatorianas sería demasiado grande de ganar el sí. Los datos están ahí, son 148 millones lo que presentaron a la Corte, 248 millones la proyección de este año y datos del Banco Central. No, ¿tú crees que no pasaría nada con la economía? Yo creo que es necesario empezarnos a mover, mi estimado Cristian. O sea, no tampoco quedarnos con los brazos cruzados. Correcto. Es un valor, como tú bien comentabas, de acá cada dólar cuenta, es un país en desarrollo. Totalmente.
Y también nos permite... Es que no hay plata. Correcto. Y te hago una pregunta, mira, es justamente, y esto nos permite hablar de este tema de la transición. Yo pago impuestos, tú pagas tus impuestos, la mayoría de la gente que nos escucha paga sus impuestos. En este país la evasión fiscal son 7,000 millones al año. Datos de la CEPAL. Y es lo que ha dicho el colectivo Yasuní. Tuvimos acá uno de sus principales hace pocos días, que se debería cobrar esos dineros y que así se compensaría en algo. De hecho, imagínate, de 248 millones 2023 a 7,000 millones, estamos hablando de una cifra totalmente diferente. Y yo me Pero tampoco se trata de crear nuevos impuestos, ¿no? Y de seguir metiendo la mano al bolsillo a la gente. Sí. Muy fácil decirlo. Y claro, y el efecto económico es grave. Entonces, yo no creo que es un tema de creación de impuestos, pero sí, no me cabe en la cabeza cómo en un país con tantos problemas tenemos gente que va de impuestos. Eso a mí me parece algo increíble, que no hace sentido si lo vemos desde afuera de la lógica. Necesitamos tener e incrementar una cultura tributaria para evitar esa evasión y así empezar a generar los recursos. El hueco fiscal es similar a toda la evasión fiscal, entonces ahí está justamente algo que ni siquiera tiene una bandera ideológica, sino es técnico, y tienen que todos los gobiernos de aquí en adelante empezar a generar una cultura tributaria. El enemigo en este sentido son los evasores, porque esos no están permitiendo que están viviendo sin pagar en un país que los efectos del fenómeno del Niño no se van a cubrir ni siquiera con toda la renta petrolera, mi estimado Cristian. Se van a cubrir justamente de recursos adicionales que el país tiene que obtener, y dentro de eso pongamos en la mesa el tema de la evasión fiscal es insostenible. De acuerdo, no, y es la responsabilidad de absolutamente todos de pagar nuestros impuestos como tiene que ser. Hablabas del fenómeno del Niño, ¿el impacto crees que va a ser muy, muy fuerte para nuestro país según tus investigaciones, Inti? Sí, ya la NASA hace 2 semanas declaró oficialmente la llegada del fenómeno del Niño. Se venía hablando desde el mes de marzo. La probabilidad de un fenómeno del Niño multiplicado con vitaminas por el cambio climático, eso es lo que va a suceder. Y el problema es que esa va a ser la tendencia. No esperamos que los próximos fenómenos del Niño sean de menor intensidad, es al revés. Cada vez peores. Correcto, justamente por el cambio climático. Entonces, ¿cuáles serían los peores meses para nuestro país? Empezaría en octubre, esa es la tendencia, hay que seguir viendo los análisis predictivos del tema. ¿Y hasta cuándo? Marzo del próximo año. Es una temporada larga, ¿no? Sí, entonces, ¿qué es lo importante? Prepararnos ya en lo que se llama la mitigación de efectos de cambio climático. ¿Qué es eso? No esperemos que se nos inunde medio país y luego pagar la recuperación. Hay que buscar alternativas para evitar la inundación. Reino Unido, por darte un ejemplo, que es una isla y por ende se preocupa mucho en estos temas, tienen tecnologías de barreras emergentes, súper fácil instalación, saben dónde se van a dar las inundaciones, las colocan, evitan que el caudal de agua llegue a ciertos puntos y te evitas el impacto. Entonces, hay que aprender a planificar en el país, mi estimado Cristian. De acuerdo. Solo para terminar rápidamente nos dicen, buenos días, Cristian. Inti, me preocupa que siempre las estadísticas las hacen cuando ya se explotan los sectores protegidos. El futuro es el turismo comunitario, con leyes que ayuden a los ecuatorianos. Con esa maravilla de Amazonía que tenemos, los ingresos del país serían como Disney o Mónaco. Sí, yo creo en el futuro de este país verde, biodiverso. Creo que va a ser la marca país. Al 2050 te doy la estadística y por eso la preocupación global. Si se sigue la tendencia de destrucción de la biodiversidad, no va a haber espacio en el planeta que no haya sido tocado por la mano del hombre. Entonces, cada vez más va a ser más atractivo para la comunidad internacional espacios como el Yasuní, espacios como el Ecuador, todo este país. Entonces, ese es el verdadero... Maravilloso país, ¿no? Claro. Tenemos que tenerlo siempre muy presente, con muchos problemas, pero ¿qué país que tenemos? Sí, y permíteme decirte algo muy cortito, el Chocó andino. Yo tuve la oportunidad de estar en Europa 7 años, me fui a estudiar, he ido a muchos bosques allá. No hay bosque más bonito en este planeta que el bosque del Chocó andino del Yasuní. No existe. Esto es un cuento de hadas. Ahí en un árbol crecen cientos de especies. Es maravilloso.
El rato que los ecuatorianos nos demos cuenta que nuestro entorno y nuestra biodiversidad es nuestra mayor riqueza, ese momento empezaremos el futuro de un progreso diverso, plural, en este país con tantas necesidades. De acuerdo, acá nos dicen lo lógico para luchar por proteger el Yasuní debería ser, según mi modesto criterio, de la siguiente forma: presentar una fórmula de reemplazo por los ingresos que produce el Yasuní. Por ejemplo, canje de deuda logrando con algunos países este valor de producir la baja de cierto monto de producción. Acá nos dicen, sería interesante saber qué alternativa proponemos, Yasunidos, al empleo de las comunidades cuando no hay operación petrolera. Si no hay presencia petrolera oficial, seguro las invasiones, mineros ilegales, harán peores destrozos sin control. Permíteme dar muy buena pregunta. Les voy a dar un ejemplo de un emprendimiento de gente de Yasuní que se llama Malqui. Se encuentra, de hecho, es un emprendimiento comunitario. Tienen su puntal de venta aquí en la ciudad mitad del mundo, perdón la cuña, pero es un producto comunitario. Ese producto de derivados del cacao da fuentes de empleo a más de 827 familias. Un producto, datos de ellos mismos. Todas las fuentes de empleo que genera el bloque 43 son 900. Un producto de gente de comunidad del Yasuní da la misma cantidad de fuentes de empleo. Entonces, el petróleo no se ha caracterizado, y la explotación, por generación de fuentes de empleo. En realidad, el problema del país es diversificar justamente la economía. Entonces, hacia eso hay que ir, hay que generar ese proceso gradual. No estamos diciendo no explotar todo el petróleo de este país, estamos diciendo no hacerlo en lugares megadiversos donde el valor es superior, y empezar esa transición. Ahí está el ejemplo claro. Diversifiquemos la economía de este país, generemos productos orgullosos de este país, de su megadiversidad, que van a ser atractivos afuera, buen producto, buena calidad, buen empaque, temas sostenibles. Vamos a lograrnos posicionar y así poco a poco generemos fuentes de empleo, ¿no? Bueno, interesante el punto de vista esta mañana de Inti Gronever, científico ecuatoriano que ha estado con nosotros para conversar sobre la consulta popular del Yasuní ITT del próximo 20 de agosto, cuando estamos apenas a 5 semanas. Inti, te agradezco mucho por habernos acompañado esta mañana aquí en el programa. Muchísimas gracias, y para la gente, muy respetables todos los puntos. De nuestro lado, decirles que digamos sí a la vida, sí al Yasuní, sí a Quito sin minería, y empecemos la transición de este país tan necesario. Inti Gronever, esta mañana en FM Mundo. Noticias, reportajes y opinión. Cristian del Alcázar Ponce, tu anfitrión. El programa estelar de FM Mundo. Tu revista positiva llena de alegría.